Sin embargo, pues la pena de arresto y la pena de prisión parecieran lo mismo. Sin embargo, tiene ciertas diferencias que ya pues acotamos la vez pasada, como lo es la cantidad de días máximo y la cantidad de días mínimo de cada una de ellas. Necesito que habiliten sus cámaras, Ruth, Fernanda, Cristian, Ludwig, Carolina, Henry, Carlos, Luis, Sara, Judith. Gracias, Doris. Dulce, Carlos, Erika, todos habiliten sus cámaras, por favor. Bueno, entonces, la semana pasada, como les había comentado, pues, estábamos abordando el tema de las penas principales. La pena de arresto, la diferencia que con la pena de prisión es que la duración máxima, también al tipo que a las penas de arresto se aplican a las penas, perdón, a las faltas. Las penas de prisión se aplican a los delitos. La pena de prisión tiene un máximo de 5 años, la pena de prisión de arresto tiene un máximo de 60 días, y pues la pena de arresto siempre va a ser conmutable. La pena de prisión, siempre y cuando no exceda de los 5 años, esta va a ser conmutable. Vamos a hablar un poquito de las penas accesorias. Algo muy importante. Dentro de la doctrina, pues, es un inconveniente de que se apliquen dos penas principales en un solo hecho. Hay algunos doctrinarios que establecen que se está sancionando 2 veces a una persona por un mismo hecho cuando se aplican 2 penas principales. Ustedes lo pueden ver en algunos delitos, no en todos. Está la pena de prisión y también aplican la pena de multa. Entonces están aplicando 2 penas principales en un solo hecho. Podemos verlo en el lavado de dinero. También hay, en el caso de la desobediencia, también pues tenemos ese inconveniente. Ahorita hablemos un poquito de las penas accesorias. ¿Y qué son las penas accesorias, Sergio? Sergio André. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Penas, ¿qué me dijo? Disculpe. Accesorias. Ok, perfecto. Las penas accesorias son penas accesorias inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, comiso y pérdida de los objetos o instrumentos del delito, expulsión de extranjeros del territorio nacional, pago de costas y gastos procesales, publicación de la sentencia y todas aquellas que otras leyes señalen. Ok. Algo muy importante en el tema de las penas. De acuerdo al principio de legalidad, todas las penas deben de estar expresas dentro del tipo penal. Hay penas que tienen aparejada una pena accesoria, como por ejemplo la inhabilitación absoluta. Hay profesiones que necesitan de la autorización estatal en determinado momento para poder ejercer. Por ejemplo, la medicina, los ingenieros, los abogados, y así, o los psicólogos, los psiquiatras, todos ellos necesitan estar habilitados para poder ejercer la profesión. Sin embargo, hay delitos que inhabilitan a la persona para poder ejercer esas funciones. Por ejemplo, el notariado. El notario, cuando ejerce su función y realiza una escritura falsa o comete un delito de falsedad, ya sea material o ideológica, automáticamente el Código de Notariado establece que las personas que hayan sido condenadas por falsedad van a ser inhabilitados absolutamente. Así podemos encontrar también las inhabilitaciones especiales para ciertos delitos, como por ejemplo los médicos. Se les puede inhabilitar cuando realicen en el ámbito de su función ciertas acciones que
ameriten quitarles por cierto tiempo la autorización para ejercer la medicina. Hola. Tenemos que... ¿Alguien habilitó el micrófono? También hay delitos como los delitos contra el honor, háblese de la difamación, háblese de la injuria, y esos delitos que van contra el honor también traen de cierta manera aparejados la publicación de la sentencia o publicar en un medio de comunicación una disculpa pública. Entonces, todas esas penas son accesorias, se incorporan a la pena principal, a las penas que ya logramos establecer, para que la persona que ha sido condenada pueda realizar o pueda ejecutarse esa sanción. Entonces, las penas se dividen en penas accesorias y penas principales. Dentro de las accesorias ya vimos cuáles son, y dentro de las principales ya vimos cuáles son y cuáles establecen el Código Penal. El Código Penal, como les digo, en la parte general, la que estamos viendo ahorita, solo establece los tipos de sanción o tipos de penas que hay y que se pueden aplicar. Sin embargo, y de acuerdo al principio de legalidad, las penas se tienen que aplicar siempre y cuando el tipo penal así lo establezca. Por ejemplo, el homicidio. Veamos qué es el homicidio, artículo 123, Sergio. Le pone atención a Adán, le voy a hacer una pregunta. Adán Mendoza. Con mucho gusto, licenciado. Artículo 123. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Homicidio cometido en estado de violenta. No solo sería el primero, el 123. Okay. Ok, Adam, de acuerdo a lo que acabamos de hablar, de acuerdo a lo que les acabo de explicar, a esta persona se le puede imponer una inhabilitación especial o una inhabilitación absoluta, sí o no, ¿y por qué? Desde el punto, yo creo que no, porque ahí entraría en las penas principales. Pero no, ¿por qué? Y la suspensión está en las penas principales. Pues digamos que el juez viene y le impone a su cliente una pena accesoria de inhabilitación absoluta para ejercer la medicina. ¿Lo puede hacer sí o no? ¿Y por qué? En el caso del homicidio. Sí, lo podría hacer porque al momento de cumplir una pena no podría ejercer la profesión. ¿Alguien más está de acuerdo con él, Sergio? Sergio. Sí, licenciado. Es que ¿me puede plantear bien la pregunta nuevamente? Es que la estoy analizando, la verdad que la vi. La inhabilitación especial a un médico, por ejemplo, un médico va a la calle, le dispara a otra persona y le da muerte. Lo acusan de homicidio, le logran probar el homicidio y le imponen una sanción de 15 años de prisión más una inhabilitación absoluta para ejercer el cargo de médico. ¿Lo puede hacer el juez, sí o no, y por qué? ¿Cuál sería su fundamento legal para decir sí o su fundamento legal para decir no? El fundamento legal sería el artículo que acabamos de leer, ¿verdad, licenciado? El artículo 42, que sí lo podría hacer el juez, ¿verdad? A la hora de que pasara eso, ¿verdad, licenciado? Yo pues, pienso que sí lo podría hacer el juez. Ok, vamos a dar la palabra a Betsy. Buenas tardes, licenciado. Yo considero que no, porque el doctor no estaba en función de su deber, Lic. Recordemos algo muy, gracias, Betsy. Recordemos algo muy importante: los principios generales del derecho penal. Y uno de ellos es el principio de legalidad. ¿Y qué dice el principio de legalidad, Evelyn Yesenia?
Veamos el artículo, creo que es el 1, del Código Penal. Artículo 1 de la legalidad. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por la ley anterior a su perpetración, ni se impondrá otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Okay. Ahí tenemos el principio de legalidad. Yo como abogado, como lo dice Betsy, impugnaría, pero impugnaría porque están violando el principio de legalidad que establece el principio de legalidad. No se impondrán otras penas que no estén previamente establecidos en la ley. Sergio, ¿será que está establecido en la ley la pena accesoria esa? No, licenciado. Entonces, ¿se puede aplicar la pena accesoria en ese caso específico? No, licenciado, es que disculpe que no le haya tenido, tengo mi nena aquí solito, yo ahorita acá rato viene, papi, entonces por eso le había perdido un poquito el hilo, mil disculpas, pero sí tiene razón, ¿no? ¿Verdad? No se puede aplicar. No se puede. Gracias, Francisco. Porque no lo tiene establecido, o no lo tiene establecido la ley, o el código penal, o las leyes especiales. Ahora les pongo el siguiente ejemplo. Dulce Estefanía. Dulce Estefanía. Dulce Estefanía. Sí, licenciado, no puede activar el micrófono. Dígame. Okay. Les pongo el siguiente ejemplo. Está el médico, otra vez volvamos al tema del médico. Está el médico y resulta que él tiene una clínica. Ay, sí, no me preocupes. Mira que supuestamente el jueves me la dan. Y practica un la aborto. Señorita me dijo que el jueves me da mi base. Pero bueno, ilegal, vamos a ver no si es mañana una todavía exprimo un poquito, dijo aquel. Porque todavía no sé si voy a ir a desayunar o algo por el Día de la Madre. Con mi madrecita hermosa. Todavía no sé. Su gusto le cobra 20,000 quetzales y aborta. Y producto de eso fallece la mamá y fallece el niño. A esta persona, según el Código Penal, se le va a aplicar una prisión de 1 a 3 años. Veamos el artículo 135, Dulce, para que pueda contestar la pregunta. ¿Qué dice el artículo 135? Aborto con o sin consentimiento. Quien de propósito causare un aborto será sancionado con prisión de 1 a 3 años si la mujer lo consintiere. 2. Con prisión de 3 a 6 años si obrare sin consentimiento de la mujer. Si se hubiera empleado violencia, amenaza o engaño, la pena será de 4 a 8 años de prisión. Se le puede imponer una pena accesoria de inhabilitación especial a esta persona. El artículo 135, completémoslo con el artículo 140. Démosle lectura, Dulce. Artículo 140, agravación específica. El médico que, abusando de su profesión, causare el aborto o cooperare en él, será sancionado con las penas señaladas en el artículo 135, con multa de 500 a 3,000 quetzales, con inhabilitación para el ejercicio de su profesión de 2 a 5 años. Iguales sanciones se aplicarán en su caso a los practicantes o personas con título sanitario, sin perjuicio de lo relativo al concurso de delitos. ¿A este médico se le puede imponer una inhabilitación especial, sí o no, y por qué? Sí, porque está en el artículo 140 especifica que estará una habilitación para el ejercicio de su profesión de 2 a 5 años. Ok. Si nos damos cuenta, lo importante acá es de que
todas las penas que se tengan que imponer tienen que estar específicamente en la ley. Si no está en la ley, si no es está especificado en el artículo que sea, no puede aplicarse una pena ni principal ni accesoria si no está en la misma, porque si no violentaría el principio de legalidad. Y así tenemos otro sinnúmero de delitos que tienen la imposición de penas principales o accesorias, dependiendo cuál sea. Por ejemplo, ¿será que podemos imponerle la pena de muerte en el delito de homicidio, Rosario de Espada? ¿Sí o no? ¿Por qué? De acuerdo a lo que acabamos de hablar. No, licenciado, porque la pena de muerte no está autorizada, no está tipificada dentro de la ley. Pero digamos que esté tipificada, esté vigente y se aplique, ¿será que se puede aplicar la pena de muerte al delito de homicidio? No, yo diría que no. ¿Por qué? Porque no está acá en el código, solamente habla de homicidio y de homicidio en riña, homicidio cometido por un estado de emoción violenta. Ahí nomás. Si nosotros nos ponen, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Miren, pues, lo importante acá, en lo relativo a las penas, es que las penas tienen que estar especificadas en la ley y tiene que ser bastante específica la pena que se va a imponer. El juez no puede aplicar otras penas que no sean las que son las establecidas en la ley, las establecidas en el artículo. Veamos el artículo 240. Sergio André. Con gusto, licenciado. Artículo 240. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Ok. Artículo 240. Será sancionado con prisión de 1 a 8 años. Número 1. Quien falsamente denunciare o hiciere inscribir en el registro civil cualquier hecho que altere el estado civil de una persona o que, a sabiendas, se aprovechare de la inscripción falsa. Número 2. Quien ocultare o expusiere un hijo con el propósito de hacerlo perder sus derechos o su estado civil. Únicamente eso, ¿verdad, licenciado? Ese es el artículo 240. ¿Cuál es la pena de imponer ahí? ¿Me escucharon, Lick? Disculpe, es que me quedé. Sí, pero no escuchamos cuál es la pena. Ah, ok, perfecto. Entonces le voy a... Bueno, en el 10 sancionado con prisión de 1 a 8 años. Esa sería la pena, ¿no? ¿Verdad? Sí, y abajo, ¿qué es lo que dicen? Dice que quien falsamente denunciare perdón. Dice el funcionario público. Ah, eso no me aparece a mí, Lick. ¿Adán? ¿O Soenia? No me parece a mí. Dice el funcionario público a las sabiendas autorizare o inscribiere un hecho falso en el registro de personas correspondiente será sancionado con prisión de 6
a 10 años e inhabilitación para empleo o cargo público por el doble de la pena impuesta. En este caso, si ustedes se dan cuenta, el artículo establece de 1 a tantos años de prisión más una pena accesoria si es funcionario público el que hace la inscripción. Entonces, a lo que yo voy es de que de acuerdo al principio de legalidad solo podemos aplicar las penas y las penas, que sean principales o accesorias, si la ley lo establece. ¿Será que en este caso de supresión del Estado y alteración del Estado civil podemos aplicar la pena de muerte, sí o no, Adán? No, licenciado, porque aquí en las penas que aparecen aquí son penas de prisión y de multa. ¿Y podemos aplicarle una pena de 50 años, sí o no, y por qué? Adán. No se puede, porque aquí establece el tiempo de 6 a 10 años para el funcionario público y de 5 a 8 años para cualquier persona. Eso es lo que voy. Solo podemos aplicar las penas que están reguladas en la ley. Dígame, Heidi Aguilar. Gracias, Adán. ¿Sí? Fíjate que no la escuché. No se la escucha bien. Ahora sí. Sí. Código Civil. Ajá. No. Solo se puede imponer la pena de 5 a 8 años o de 6 a 8 años, dependiendo que en qué posición se encuentre. No podemos ni ponerle menos de lo que dice la ley, ni más de lo que dice la ley. Ahora, con la nueva reforma que hubo, pero eso es un tema procesal, con la ley de aceptación de cargos, las penas se bajan, pero ahí la ley establece hasta cuánto va a bajar la pena, pero eso ya es tema procesal, ¿sí? Pero en el tema sustantivo, el que estamos viendo ahorita, la ley establece un rango de 6 a 10 años o de 5 a 8 años, y de ese rango no se puede pasar el juez, y tiene que inhabilitar a la persona si es un funcionario público. De eso no, de acuerdo al principio de legalidad. Entonces, no podemos imponer otras penas que no estén, y tampoco nosotros como abogados podemos dejar que a nuestro cliente le impongan una pena cualquiera si no está en la ley, porque si no estamos violando el principio de legalidad, porque ahí establece bien clarito que no se pueden imponer otras penas. Las penas que ya vimos, o las que ya logramos establecer, que son las penas principales, como la pena de muerte, la pena de multa, entonces son las que se pueden aplicar nada más, ¿sí? Ahora veamos algo no sé si quedó claro con relación a las penas accesorias. Esas son las penas de... Sí, dígame. Disculpa, yo tengo una consulta. ¿En qué se basa un juez para poder, porque digamos, son de 5 a 8 años y él pone 6 años, ¿en qué se basa él para poder poner 6 años? O sea, de bajarle a no 8 años, sino que 6 años. Excelente pregunta, sí. ¿Se recuerdan que yo hablé un poquito sobre las condiciones o circunstancias que modifican la responsabilidad penal, como las atenuantes y las agravantes? De acuerdo a las atenuantes y agravantes, el juez puede poner la mínima, intermedia o la máxima. Digamos que la persona sea reincidente y que sea su modus vivendi, va a ponerle la máxima. Pero digamos que la persona es su primera vez y que fue por un error y que
pues de acuerdo a las evidencias que tienen ahí, pues él no tiene antecedentes penales, él trabaja, él va a poner la mínima. Entonces va a depender de las atenuantes y agravantes. Las agravantes, como por ejemplo cuadrilla, si lo hizo en nocturnidad, alevosía, ventaja, todas las agravantes que vimos, o lo hizo en estado de ebriedad, o se drogó para cometer el hecho delictivo. Entonces ese agravante lo que va a hacer es subirle hasta el máximo. En eso es que se basa el juez, o tiene su fundamento para poder establecer cuál va a ser la pena entre el máximo y el mínimo. Gracias, Lic. Okay. De acuerdo a las penas que acabamos de ver, hay dos temas muy importantes, que es las penas principales y las penas, perdón, en relación a la pena de privación de libertad y a la pena de multa, ¿sí? Estas dos penas tienen una característica muy importante, que la pena de privación de libertad se puede conmutar. ¿Qué significa conmutar? Significa que voy a cambiar la pena de prisión por cada día a razón de entre 5 y 10 quetzales si yo no quiero estar detenido. Pero la pena que me van a imponer no tiene que exceder de 5 años. Es otra característica. Veamos el artículo 50. Betsy, por favor. Muy bien, artículo 50, conmutación de las penas privativas de libertad. Son conmutables, 1, la prisión que no exceda de 5 años. La conmuta se regulará entre el mínimo de 5 quetzales y un máximo de 100 quetzales por cada día, atendiendo a las circunstancias del hecho y a las condiciones económicas del penado. 2, el arresto. Bueno, aquí hay dos aspectos muy importantes. El arresto en cualquier circunstancia es conmutable. O sea, voy a cambiar, si me ponen 60 días de arresto, el juez me puede poner o conmutar esa pena de privación de libertad de los 60 días a razón de 5 a 10 quetzales, perdón, a 100 quetzales, dependiendo las condiciones económicas del sancionado. Imaginemos de que alguien, hay faltas contra las buenas costumbres, está orinando ahí en la novena, en la zona 9, y cabal pasa una patrulla y se lo puede llevar porque está atentando con las buenas costumbres, y es una falta dentro del Código Penal, y le ponen por esa situación 60 días. Entonces el juez le va a imponer la sanción de 60 días o 40 días, o dependiendo de lo que él diga, y le va a decir de una vez, mire, le conmuto esa pena a razón de 10 quetzales por día. ¿Cuánto sería si son 60 días a razón de 10 quetzales por día, Sergio? O Evelyn Yesenia. Esa es la conmuta de la que estaba hablando, licenciado, si nos ponen 10 quetzales, ¿verdad? Sí, precisamente esa es la que le estaba hablando el otro día, que a mí mañana precisamente tengo que ir a ver eso, porque durante 4 años me van a cobrar 5 quetzales por día. Entonces son alrededor de 7,000 quetzales más o menos los que tengo que dar de la conmuta, más la donación que ya hice anteriormente, ¿verdad, licenciado? Así es. Pero su sanción no subió a 5 años. ¿Perdón? Su sanción no fue superior a 5 años. No, fue 4 años. Ok, pero ahora estamos hablando del arresto. El arresto, todas las penas de arresto son conmutables. Ahorita, dígame, Soemia. Licenciado, ¿y a qué delito se aplica eso, de la conmuta? Mira, ahí hay dos aspectos importantes. A las faltas, todas las faltas tienen arresto. El arresto no debe exceder, no excede 60 días, ¿sí? Pero, ¿a qué delito se le aplica? Aquellos delitos cuya pena a imponer no supere los 5 años. Si, por ejemplo, el asesinato, ¿cuánto es la pena a imponer en ese delito, Héctor Tucci? O el homicidio, artículo 123. Se quedó trabada la cámara. Rosario Espada. Artículo 123.
comete homicidio quien diere muerte a alguna persona, al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Ok, gracias, ahí nomás. Rosario, ¿le podemos conmutar la pena a este delito, sí o no, y por qué? Rosario. No, licenciado, porque está tipificado el tiempo de prisión. ¿De cuánto? De 25 a 50. No. De 15 a 40 años. En este caso, gracias, Rosario. En este caso no podemos conmutar la pena. Pero en un delito, por ejemplo, en el caso del aborto, veamos qué dice el aborto. Soemia. Sí, licenciado. ¿Qué dice el aborto? 140, si no se me... Agravación específica, 140 o aborto terapéutico. El 135. Aborto como si consentimiento. Sí, primero, con prisión de 1 a 3 años, si la mujer lo consintiere. Segundo, con prisión de 3 a 6 años, si obrare con consentimiento de la mujer. Sí, va. Ahí hay con sin consentimiento. Si es con consentimiento, de 1 a 3 años. Esa pena es conmutable, en principio. ¿Sí? Podemos cambiarle a razón de tantos quetzales por día que no quiere estar en la cárcel. El segundo caso dice, ¿de cuántos años a cuántos años, Soemia? De 3 a 6 años. De 3 a 6 años. Esa pena también puede ser conmutada, siempre y cuando al sujeto le impongan una sanción máxima de 5 años, porque si le ponen 5 años y medio, ya no es conmutable. 5 años un día, ya no es conmutable, pero si le ponen 5 años por las atenuantes, que es primera vez y que él nunca ha tenido problemas, le ponen 5 años, se la van a conmutar. Dígame, Elda. Elda Beatriz. Buenas tardes, licenciado. Yo tuve un problema penal, por decirlo así. Compré una camioneta que resultó que era robada y me dieron 5 años de prisión conmutable. Por encubrimiento. ¿En qué artículo del Código Penal puedo ver eso? ¿Cuánto le dieron? Pues sí, me dieron por encubrimiento y por falsificación de documentos. ¿Cuánto tiempo le dieron? 5 años. 3 por un delito y 2 por el otro. Entonces 5 años. Es lo que estamos viendo ahorita en el Código Penal, en el artículo 50. Ahí establece que si la sanción no excede de 5 años, es conmutable. Si dieron 3 años, se lo conmutaron. Y la otra se la volvieron a conmutar, que fueron las dos, lo que hizo el juez. A razón de, dependiendo de las razones, dependiendo de qué condición económica se encuentre usted, le van a poner 5 quetzales o le pueden poner 100 quetzales. Pero fue en el artículo 50 que se basaron, que tuvo su base el juez. 5 años. 5 quetzales diarios, pues. Por las condiciones económicas que lograron demostrar ustedes. Ahora, si imagínense ustedes de que fuera Carlos Pineda, el que dice que es multimillonario, y comete un delito, y son 5 años de prisión, a él le deberían de poner la máxima 100 quetzales por día. ¿Sí? Entonces va a depender de las condiciones económicas del penado. Entonces, en principio, las faltas, porque todas las faltas son sancionadas con arresto, todas las faltas cuya sanción tenga arresto es conmutable. Cambian de prisión por una cantidad económica, a razón de 5 a 100 quetzales diarios. ¿Sí? Los delitos, siempre y cuando no exceda la sanción de 5 años, es conmutable. Si excede la sanción de 5 años, no es conmutable. Dígame, Julio, después Sergio. Licenciado, buenas noches. De
hablar de ese tipo de que les ponen sanciones y de multas, me surgió una duda, licenciado, ¿cómo se paga eso? ¿De una vez todo junto o dan prórrogas o se paga al final? ¿Me podría aclarar esa duda, licenciado, por favor? Gracias. Algo muy importante, ¿sí? Esto no es una multa, esto es una conmuta, es porque la multa vamos a ver que también tiene su forma de trabajarla. Entonces la conmuta se tiene que pagar de una vez. El día que usted lo condene, tiene que llevar el dinero, depositarlo en el organismo judicial y hacer el pago correspondiente. Ese es el caso de la conmuta. ¿Sí? Tiene que pagar de una vez. Dígame, Sergio. Licenciado, fíjese que en mi caso, pues yo no he pagado la conmuta, ¿verdad? O sea, me dijeron, mi abogado me dijo que para la conmuta le dan a uno plazos o pagos para poderlo hacer en pagos, ¿verdad? Pero pues lo que sí me dijeron que tenía que hacer de una vez y pagar de una vez era la donación. Eso sí, tenía que presentar la hoja de la donación para que ahí ya me daban ellos tiempo para hacerlo de la conmuta, ¿verdad? Entonces, pero pues ahorita me asustó usted, hombre. Lo que sí es de que lo que sí dan es plazo para pagar. O sea, le dicen, mire, tiene 10 días para pagar. ¿Sí? Ahora los convenios, muy rara vez los dan. Hay jueces, de acuerdo al indubio pro operario, pues, viendo las condiciones económicas del penado, pues, se lo dividen en pagos. Sin embargo, la mayoría de jueces, como establece la ley, tiene que ser una vez el juez le fije un plazo para que haga efectivo el pago de la conmuta. Gracias, licenciado. Okay. Pero hay disculpe, otra pregunta. Y en este caso, digamos, yo estoy ahorita con mi pena, que son 4 años, ¿verdad? Estoy ahí sí que con la lupa durante 4 años, pero de esos 4 años, en ese proceso, supongamos llevo 2 años, ¿puedo limpiar mis antecedentes penales o tengo que esperar a pura fuerza los 4 años? Yo considero que tienen que esperar los 4 años, porque es un tiempo de prueba, ¿verdad? Que si usted no comete otro delito, ya queda libre de todo, pues tiene que esperar los 4 años. Muchas gracias. Bueno, pero hay casos que no procede la conmuta, aunque el delito, ¿sí?, o la falta o el arresto sea menor, la pena sea menor a 5 años. Por ejemplo, si son reincidentes o si son delincuentes habituales, en el caso del hurto y el robo, no son conmutables. O cuando así lo establezca otras leyes. Veamos el artículo 51, Betsy. Muy bien, Lick. Artículo 51 y conmutables. La conmutación no se otorgará a los residentes y delincuentes habituales, a los condenados por hurto y robo. ¿A los qué me dijo? Residentes. A los reincidentes y delincuentes habituales. Reincidentes, ajá. A los condenados por hurto y robo, cuando así lo prescriban otras leyes, cuando apreciadas las condiciones del penado, los móviles de su conducta y las circunstancias del hecho, se establezca a juicio del juez su peligrosidad social. Y número 5, a los condenados por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera, contrabando aduanero, aprobación inmediata de tributos y resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. 6, a los condenados por los delitos contemplados. Continuemos. El 6, a los condenados de los delitos contemplados en los artículos contenidos en el capítulo 1 del título 3, dice. Y 7, a los condenados por los delitos contra la administración pública y la administración de la justicia. Esos fueron declarados inconstitucionales, pero es bueno saberlos. Mira, pues,
Hay casos como la reincidencia y la habitualidad que no permiten la aplicación de la conmuta. ¿Y cuándo es reincidente y cuándo es habitual un sujeto? Veamos el artículo 20. Artículo 27, numeral 23. Ahí nos aclara de cierta manera quiénes son habituales y quiénes son reincidentes. Veamos Rosario Espada. O Sergio André. Mucho gusto, licenciado. Artículo 27 me dijo, ¿verdad? 27, numeral 3, 23. Numeral 23. Ajá. Ok, ahorita se lo leo. Artículo 27, numeral 23, reincidencia. La de ser reincidente, la de ser reincidente el reo. Es reincidente quien comete un nuevo delito después de haber sido condenado en sentencia ejecutoriada, por un delito. Ajá, por un delito. Ejecutoriada significa que ya está cumplida, ya no hay pendiente ningún recurso, ni tampoco existe notificación pendiente. Eso significa ejecutoriada. Dele. Ok, por un delito anterior cometido en el país o en el extranjero, haya o no cumplido la pena. Ok. Ahí hay reincidencia, por ejemplo, aquí en el caso de Sergio, si él vuelve a cometer otro delito, dentro de esos 4 años o dentro del plazo que establece la reincidencia, a él ya no le pueden volver a dar la conmuta. Aquí ya prácticamente él perdió ese privilegio de conmuta. También a los habituales, veamos qué son habituales, Adán. Perdón, Sergio, el 24. Sergio, artículo 27, numeral 24. Claro, licenciado, mi micrófono no estaba activo, perdón. Numeral 24, habitualidad. La de ser el reo delincuente habitual. Se declarará delincuente habitual a quien, habiendo sido condenado por más de 2 delitos anteriores, cometiere otro u otros en Guatemala o fuera de ella, hubiere o no cumplido las penas. El delincuente habitual será sancionado con el doble de la pena. Okay. Aparte de ser un agravante, el habitual es cuando ha sido condenado por más de 2 delitos. O sea, cuántas condenas o cuántas condenas son las que se le tienen que considerar a una persona para declararlo habitual, Adán. 2. 2. ¿Quién da más? Francisco. 4, Lic. 4. ¿Quién da menos? Unas 3, Lic. 3. Veamos bien el artículo. 3. ¿Será que 3 o será que 4? ¿Me habló, Lic? ¿Sí? 3, licenciado. 3 en adelante. 4. Dice haber sido condenado por más de 2. O sea que lo condenaron 3 veces. Ya la cuarta, esta ya es el habitual. O sea, cuando sigo condenado 3 veces y ya la cuarta, pues prácticamente es habitual. Ya la cuarta ya no le dan conmuta. ¿Sí? Ya te dan 4 veces, a la cuarta vez ya no le dan conmuta. Entonces, en estos casos no se le permite al juez aplicar una conmuta. Dígame, Carlos Roberto López. Sí, licenciado, buenas tardes. Bueno, en el lugar donde vivía anteriormente, pues yo creo que todos conocemos a los delincuentes, ¿verdad? Pero hay muchos delincuentes que entran hoy y salen mañana. Y nuevamente la otra semana entran y salen.
¿por qué se dará ese proceso o simplemente que la policía los tuvo en la comisaría y la misma policía fue la que los dejó salir, o llegaron ante un juez y el juez pues los volvió a perdonar, porque sí son clientes que están cometiendo delitos de robo y otras cosas todos los días de su vida? Hay dos aspectos muy importantes acá. Un tema procesal y un tema sustantivo. El que estamos viendo es sustantivo, ¿sí? La habitualidad opera cuando hay una sentencia, cuando hay un proceso penal desde la primera etapa, que es la etapa preparatoria, la intermedia, el juicio, o dependiendo en qué etapa se quede el proceso, ¿sí? Entonces ha sido la persona condenada. En cambio, lo que usted me está hablando, por lo que yo logré captar, ahí no hay condena, no ha habido ninguna condena. Ahí lo que es que el juez, por falta de mérito, por falta de suficientes evidencias, lo deja libre. Le da falta de mérito, no lo puede ligar al proceso por cualquier circunstancia que no se dé o las condiciones no se dan para poder ligar a una persona a proceso. Por eso lo dejan libre esta semana y la siguiente semana vuelve a cometer otro hecho delictivo, porque esa persona no ha sido ni siquiera procesada, o en su caso es procesada, pero le dan una medida sustitutiva, que eso es tema procesal. Por eso es de que yo he visto esos casos donde a los delincuentes, pues prácticamente llegan al juzgado, por hurto, llegan al juzgado, el juez los escucha, los liga al proceso y les da una medida sustitutiva, que no es ni la conmuta ni eso que estamos hablando ahorita. Le da una medida de aseguramiento, que es la medida sustitutiva, y la persona sale. Resulta que la siguiente semana vuelve a cometer otro hecho delictivo, vuelve a ingresar a la cárcel y le dan otra medida sustitutiva, porque recordemos de que para que le den medidas sustitutivas todo necesita acreditar el arraigo y que no va a obstaculizar la averiguación de la verdad. Entonces, por eso es de que las personas entran y salen muchas veces. Otras veces, de acuerdo al criterio del juez, con una vez o dos veces que ingresen a tribunales, les dan prisión preventiva, pero eso es tema procesal, por eso es de que entran y salen. Ahora, aquellos que han sido condenados, como por ejemplo el Smiley, el abuelo, todas esas personas, todos esos mareros ya tienen una condena y están ahí detenidos. ¿Sí? No sé si le aclaro, Carlos. Muy bien, gracias, licenciado. Sí, gracias, muy amable. Dígame, Germán. Buenas tardes, licenciado. Una pregunta. Por ejemplo, así como, ahí sí que con perdón de la compañera que habló hace un rato, que dijo que le habían puesto dos delitos. Uno era de 2 y otro era de 3, ¿va? Y junta 5 años. ¿Estos se pueden tomar por separado para poder alcanzar una conmuta o igual se ligan los dos procesos, los dos delitos, perdón? Fíjense que aquí se puede tomar separado o en la misma conmuta. La cosa es de que no tiene que superar los 5 años de prisión, ¿sí? Y esto de los vehículos, hay que tener mucho cuidado. Esto pasa muy frecuente. Ese es el pan diario de todas las personas. Eso no es un delito en donde muchas veces tengo yo que ver. Lo que sucede es de que yo compro un vehículo, no verifico nada, me lo venden, firmo el traspaso, me dan todos los documentos, entrego el dinero, voy en la carretera, a los 4 o 5 meses resulta que tiene reporte de robo, me paran, encubrimiento y falsedad. Hay que tener mucho cuidado, hay que hacer las averiguaciones en la SAT, hay que pedir informes, si se pudiera, en la Policía Nacional Civil, para tener la certeza de que ese vehículo, al momento en que yo lo compré, no tenía reporte de robo. Hay que hacer las verificaciones correspondientes, porque aquí, por mala suerte, la compañera, me imagino que compró un vehículo y resulta que ese vehículo tenía reporte de robo, seguro. Lick, otra consulta. Por ejemplo, ahorita hay un candidato, no sé si lo han oído, que está ofreciendo él sanciones o penas más altas que las que están en el Código Penal para los mareros.
pero yo creo que si se modifica la ley penal, no solo afectaría a los mareros en sí, sino que a las personas en general, o podría ser ¿cómo dijo? Como un atenuante que afectara directamente solo a los mareros. Crear un tipo penal exclusivamente para los mareros no creo que sea viable. Ese es uno. Otro es de que él tendría que tener mayoría absoluta en el Congreso, que muchas veces no los tiene. Entonces, podría crearse un delito que va a afectar a todos en general, que cualquiera puede caer ahí. Gracias, licenciado. Okay, dice aquí, a mí me estafaron, no compré uno, pero pagué para mandarlo a traer de Bandé y no me ayudó el MP, aunque sabía todos los datos del estafador. Imagino que no le dio el seguimiento, porque sí tendría que haber investigado al Ministerio Público, porque es un delito de acción pública dependiente de instancia particular. Usted puso la denuncia, el Ministerio Público debió haber investigado. Cuando sucede eso, muchas veces nosotros decimos, tenemos todas las pruebas, aquí está todo, aquí el Ministerio Público no hace nada. Pero también nosotros no conocemos ciertos procedimientos para presionarlos a ellos. Para presionarlos a ellos, lo que tenemos que hacer, bueno, no quiere investigar, pongamos la queja en la supervisión general, para que ellos investiguen por qué el fiscal, auxiliar fiscal, no quiere accionar. Es una herramienta que podemos utilizar muchos. Dígame, Heidi. Lo que sucede es que en esos casos, parece que los fiscales están cargados de casos, tienen montones de casos. Entre menos casos les queden para litigar, para ellos es mejor. Entonces, como ese es un delito de acción pública dependiente de instancia particular, si el particular no acciona, no hace nada y no va a ver el Ministerio Público, no presiona, el Ministerio Público no lo va a hacer, a no ser que sea un delito de impacto, ¿verdad? Pero en esos casos, lo que uno puede hacer, bueno, no quieren accionar, aquí tengo todos los datos, voy a la supervisión del MP y presento mi denuncia con toda la información para que, ya sea que el mismo fiscal o auxiliar fiscal siga investigando o traslade en su caso a otra fiscalía. Dígame, Flori. Flori, Karina, no tiene micrófono. Perdón, me tenía la duda que si cuando es la conmuta, si son dos delitos y uno es de 3 años, pongámosle, y el otro es de 3, ahí ya se juntan 6, ahí ya no aplica conmuta, o es 5 por cada uno. 5 por cada uno. ¿Sí? Ya, puede ser casi hasta 10 si fueran 2 delitos y todavía es conmutable. Hay otra figura, aparte de la conmuta, la suspensión de la pena, que también se puede dar. Hay ciertos delitos que permiten la suspensión de la pena. Puede ser de que por uno le suspendan la pena y por otro le conmuten la pena. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero es por cada delito. Si, por ejemplo, me ponen una pena de 5 años, un día, por el delito de encubrimiento, y me ponen una pena de 3 años por el delito de falsedad, me van a conmutar el de falsedad,
y el otro lo tengo que cumplir. Ok. ¿Sí, dígame? ¿Alguien levantó la mano? Licenciado, buenas tardes. Una pregunta. ¿En qué casos actúa el Ministerio Público de oficio? Porque según tengo entendido, o mi desconocimiento, ¿verdad? En femicidio, aunque la parte acusadora en un momento se desligue, el Ministerio Público sigue de oficio el caso. ¿En qué otros casos sigue de oficio el Ministerio Público? Hay dos acciones, acción pública y acción privada. La acción penal, acción pública de oficio, ¿sí? Veamos el artículo 24 del Código Procesal Penal. ¿Alguien me da el favor? Betsy, artículo 24. Ahorita, artículo 24. Ay, ahorita voy. Procesal penal, no penal. Sí, solo lo estoy buscando. Ahorita voy. Ya lo tengo. Artículo 24. Dice acción privada. ¿Será perseguible solo por acción privada? Artículo 24, usted está leyendo el 24 bis, el 24. Ah, solo el 24. ¿Clasificación de la acción penal? Sí. Muy bien. La acción penal se ejercerá de acuerdo a las siguientes clasificaciones. Acción pública dependiente de instancia particular o que requiera la autorización estatal. Y acción privada. ¿Cuál es la acción pública? La acción pública... Perdón, la acción pública dependiente de instancia particular. ¿Sabes? No le entiendo, Liz. Ahí hay un artículo que dice acción pública dependiente. Sí, es el artículo 24 bis. Ajá, sí, ajá. Acción pública. Serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público. En representación de sociedad, todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellas cuya sanción principal sea la pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente conforme al juicio de faltas que establece este código. ¿Sigo? Sí. Bueno, también donde dice artículo 24, donde dice acciones públicas dependientes de instancia particular. Ajá, ese es el que necesito saber. ¿Qué manda? Ese es el que yo necesito saber. Ah, bueno. Para su persecución por el órgano acusador del Estado dependerán de instancia particular, salvo cuando mediaren razones de interés público los delitos siguientes: lesiones leves o culposas y contagio veneno. Ese está derogado. Amenazas, allanamiento de morada, estupro, incesto, abuso, deshonestos y violación, cuando la víctima fuera mayor de 18 años. Si la víctima fuera menor de edad, la acción será pública. Hurto, almacenamiento de bienes y defraudación en consumos, cuando su valor no exceda 10 veces el salario mínimo más bajo para el campo del momento de la comisión del delito, excepto que el agraviado sea el Estado, caso en que la acción sea pública. Ahí nomás, sí. A lo que voy a lo siguiente, lo que no esté en el artículo de acción pública dependiente de instancia particular o los delitos de acción privada, los que no estén ahí enumerados en esos dos artículos, en el bis y en el ter, todo es delito perseguible de oficio. ¿Sí? No depende de ninguna denuncia, no depende de nada, ¿sí? Y si hay denuncia, pues solo con la denuncia ya el Ministerio Público tiene que continuar hasta el final. Entonces, los delitos de oficio, como por ejemplo lavado de dinero, asesinato, la ley de femicidio, algunos delitos de armas y municiones, de la ley de armas y municiones, la ley de narcoactividad, todos esos delitos son de oficio. ¿Sí? Y los otros que están en el artículo 24 bis y en el ter, esos van a depender de las personas si denuncian, si se ponen de acuerdo. Ahí el Ministerio Público solo va a hacer lo que la víctima o el agraviado pues le pida al Ministerio Público que haga. De ahí en todos los demás delitos son de
oficio, como el delito, la ley de femicidio que ya pudimos, el compañero pues tuvo a bien indicarnos que eran delitos perseguibles de oficio. Ahí no necesitan ni una denuncia, y si hay una denuncia ya después ya no se puede quitar. Igual el asesinato, si hay una denuncia, pues a buena hora. Pues si no hay denuncia, el Ministerio Público tiene que investigar. Clarísimo, licenciado, muy amable. Bueno, entonces, tenemos la conmuta, pero también tenemos la conversión. Es lo contrario a la conmuta. ¿Okay? Las penas principales, como lo es la privación de libertad y el arresto, es conmuta. A cambio de dinero, yo salgo de prisión. En cambio, la conversión opera en las sanciones de multa. Por ejemplo, a alguien por lavado de dinero le pusieron una multa de 100,000 quetzales. ¿Sí? Es lo que está pasando, creo que en el caso de Otto Pérez Molina. De 100,000 quetzales, y la persona no tiene cómo pagarlo, va a haber una conversión. Y eso está, permítanme, te lo voy a decir dónde está. La conversión es en el artículo 55. Veamos, Betsy. Esto es lo contrario a la conmuta. Muy bien, Dick. Artículo 55, conversión. Los penados con multa que no le hiciera efectiva en el término legal o que no cumplieren con efectuar las amortizaciones para su debido pago o fueren insolventes, cumplirán su condena con privación de libertad, regulándose en el tiempo según la naturaleza del hecho y las condiciones personales del penado, entre 5 quetzales y 100 quetzales por día. Aquí en el caso de la conversión, ¿cuál es más favorable? ¿Que le pongan la mínima o que le pongan la máxima? ¿Que le pongan 5 quetzales por día o 100 quetzales por día, Adán? ¿Cuál es más favorable, Reo? Yo creo que sería el de 100 quetzales. El de 100 quetzales, exacto. Entonces, cuando en los casos de, gracias, Adán, en los casos de delitos que tengan multa, que tengan prisión y tengan multa, y le pongan la multa al delincuente, y este no tiene dinero para pagarla, entonces se va a convertir de multa a prisión. Veamos el artículo 140, Betsy. Muy bien, y artículo 140. Agravación específica. Vamos a ver, el médico que, abusando de su profesión, causar el aborto o cooperar en él, será sancionado con las penas señaladas en el artículo 135, con multa de 500 a 3,000 quetzales, con inhabilitación. Resulta que el médico le ponen una multa de 3,000 quetzales, pero no tiene para pagarla. O sea, no tiene, es insolvente, está en quiebra, no tiene 3,000 quetzales para pagar la multa. Entonces ahí lo que tiene que hacer el órgano jurisdiccional es convertir esa multa de 3,000 quetzales a razón de 5 a 100 quetzales por cada día. O sea, si él tiene una multa de 3,000 quetzales y le ponen a raíz de 100 quetzales por un día, ¿cuántos días tendría que pasar en prisión, Adán? Si son 3,000 quetzales y le pusieron una conversión de 100 quetzales, ¿cuánto tiene que pasar en prisión el médico si no tiene para pagar? 30 días. 30 días, exactamente. Entonces tiene que pagar 30 días en prisión, entonces se le convierte la pena, ¿sí? Y obviamente no puede exceder de 50 años, pues. Entonces la conversión opera a la inversa de la conmuta. La conmuta es cambiar los días de prisión por dinero. La conversión es cambiar la multa por prisión. Y aquí la conversión sí opera para todo. O sea, por ejemplo, dentro de los delitos, dentro de las faltas, le ponen una multa de 100 quetzales, si no tiene para pagarlo, está la conversión. Igual, Sergio, si no se le pusieron multa ahí, en su caso.
En mi caso... Tal vez a Sergio le dieron criterio de oportunidad. ¿Me escucha, Lick? Disculpe, ¿me escuchan? Ahora sí, ahí está. Dice que a mí la multa no me pusieron, licenciado. Bueno, me imagino que solo, bueno, lo que yo pagué fue lo que le decía, que fue la donación y lo que tengo que pagar de la conmuta, pero no sé si eso es parte de la misma. No, como dice Betsy, a usted le dieron un criterio de oportunidad. Dentro del criterio de oportunidad, pues entonces le aplicaron la sanción, pero no le pusieron una multa, porque el delito o la falta, imagino que no tenía multa. Pero en el caso de este médico, como tenía multa, entonces le convirtieron esos 3,000 quetzales a razón de días de pasar en la cárcel porque no tenía. Entonces, nos vamos a quedar ahí. No sé si Andrés me hace favor de subir ¿cómo se llama? La asistencia. Con gusto, Lick, ahora lo hacemos. Gracias. Otra cosa, ahorita voy a mandarle las notas a su correo. Todavía no he podido subirlas a la plataforma. Ahorita en unos momentos se los voy a mandar a su correo. Para los que sí pusieron bien su correo, pues a buena hora les va a llegar. Para los que no les llegue la nota es porque pusieron mal el correo. Entonces te van a tener que esperar hasta que yo suba las notas a la página de notas de la universidad, a la cartelera. Y hasta la asistencia. Gracias, Andrés, por su apoyo. De nada, Lick. Lick siempre remarca